Desde la superficie, Capricornio puede parecer el signo más estoico y estructurado del zodiaco, una figura que encarna la disciplina, la responsabilidad y el deber. Sin embargo, debajo de esa fachada austera y contenida habita un mundo interno vasto y profundamente complejo, lleno de tensiones emocionales, contradicciones psicológicas y un anhelo casi doloroso de validación y control. El lado oscuro de Capricornio no se manifiesta en arrebatos caóticos o reacciones impulsivas, al contrario, su oscuridad es silenciosa, estratégica y muchas veces autoimpuesta. Es un signo regido por Saturno, el gran maestro del tiempo, el deber y la restricción, una energía que imprime en el alma de Capricornio una huella de piedra, como si el tiempo mismo hubiese cincelado su existencia con la paciencia severa de un escultor ancestral. No es casual que Capricornio sienta, incluso desde su infancia más temprana, una responsabilidad que no pidió, una carga casi mística que lo envuelve con el peso de generaciones pasadas. Lleva dentro la sensación perpetua de haber sido llamado a cumplir un destino que no escogió, como si la vida le hubiese susurrado al oído, antes de nacer, que debía ser fuerte por todos los que no pudieron serlo. Esa percepción silenciosa se instala en sus huesos, en su mirada que a veces parece perdida en un horizonte lejano y en su espalda que se curva no por el tiempo, sino por el cansancio invisible de sostener lo que no se atreve a soltar. Con el paso de los años, esta carga se convierte en una arquitectura emocional compleja, hecha de muros invisibles pero indestructibles, donde Capricornio se refugia no por falta de amor, sino por miedo a perderlo. Cada ladrillo de ese muro es una promesa no dicha: no fallaré, no me quebraré, no mostraré lo que duele. El capricorniano aprende a dominar su entorno con precisión quirúrgica, a medir cada palabra, a anticipar cada posibilidad, a planear cada paso como si del éxito dependiera su derecho a existir. Pero en ese afán por mantener el control, algo se pierde. La conexión con su dimensión emocional más íntima empieza a desdibujarse, como un río que ha sido encauzado tantas veces que olvida cómo se siente fluir. Reprime impulsos que le gritan desde dentro, sentimientos que vibran con la intensidad de un tambor de guerra silenciado, y deseos que no encajan con la lógica de su eficiencia aprendida. Se convence, muchas veces sin saberlo, de que sentir es un lujo que no puede permitirse, que mostrarse vulnerable es una grieta por donde se filtra el caos. Y sin embargo, en su corazón late un anhelo tan profundo como el silencio que lo contiene. Una voz que no ha sido acallada del todo le susurra que hay una vida más allá del deber, más allá del sacrificio. Capricornio la escucha, a veces en sueños, a veces en la soledad más absoluta, cuando su fachada se agrieta apenas un poco. Y es entonces cuando su lado más humano, más conmovedor, emerge como un clamor: ¿y si yo también merezco ser amado, incluso cuando no estoy a cargo de todo? La represión emocional es uno de los mecanismos más activos en la psique capricorniana. Al priorizar la lógica, el deber y la planificación, se permite poco espacio para lo espontáneo, lo caótico o lo incierto. Este patrón puede nacer en la infancia, donde muchos capricornios sienten que deben madurar antes de tiempo, asumir roles de liderazgo emocional o enfrentar entornos fríos en los que mostrar debilidad no era una opción viable. Este condicionamiento temprano puede convertirse en una armadura invisible, una piel endurecida que se adhiere al alma y la separa del mundo. Como un cristal que brilla por fuera pero encierra un corazón que late con un eco sordo. Capricornio aprende pronto que mostrar sus emociones puede ser peligroso, que llorar puede ser una traición a su fortaleza y que necesitar a alguien es una confesión que podría costarle su autonomía. Así, entierra sus miedos bajo capas de eficiencia, proyecta seguridad cuando por dentro se derrumba en silencio, y transforma su vulnerabilidad en una carga que lleva con solemnidad. Esa armadura, aunque le da forma, también lo aísla. En lo más hondo de su ser, Capricornio desea, con una ternura casi infantil, ser visto más allá de su rendimiento, ser abrazado sin condiciones, sin tener que demostrar merecimiento alguno.
Quiere que alguien vea el temblor en sus manos y no lo confunda con debilidad, que escuche sus silencios como gritos mudos de afecto contenido. Pero el miedo lo atenaza. Miedo a que si se quiebra, si deja de sostener al mundo sobre sus hombros, se desmorone no solo su realidad, sino su identidad entera. Porque todo lo que ha construido, cada logro, cada perfección cultivada, ha sido también un refugio, un escondite desde donde observa la vida pasar, deseando formar parte de ella, pero sin atreverse del todo. Esta tensión íntima, visceral, entre el deseo de fundirse en el amor humano y el pánico de perder el control de su mundo interior, genera una batalla silenciosa, perpetua. Una danza interna donde cada paso hacia la cercanía lo empuja al borde del abismo del abandono y cada intento de retraerse lo hunde en una soledad tan honda como el eco de sus propias paredes. Y lo más duro es que rara vez habla de esto. Capricornio lleva sus emociones como secretos sagrados, temiendo que al pronunciarlas pierdan su dignidad. Pero en el fondo, anhela que alguien, sin necesidad de palabras, sepa tocar esas fibras escondidas, esas que vibran con el deseo inmenso de ser, simplemente, amado. A nivel arquetípico, Capricornio encarna al sabio, al patriarca, al arquitecto del orden, pero también al ermitaño, al solitario que se aísla en su montaña interior buscando una perfección que tal vez nunca llegue. La sombra de este arquetipo es la rigidez, el juicio implacable hacia sí mismo y hacia los demás, y una tendencia a valorar a las personas y las experiencias solo en función de su productividad o utilidad. Esto puede llevar al capricorniano a cerrarse emocionalmente, a desconfiar de los procesos intuitivos o a volverse excesivamente escéptico. Cuando esta sombra no es reconocida, Capricornio puede comenzar a transformarse en una figura de hielo, dura por fuera, pero frágil por dentro. Como una escultura tallada con precisión que teme derretirse al menor contacto humano. Adopta actitudes frías, distantes y a veces incluso cínicas, como si se hubiera convencido de que el mundo le debe una deuda imposible de cobrar. Siente, en lo más secreto de su psique, que la vida es una evaluación constante, una sucesión de pruebas que no terminan, donde cualquier error puede significar la caída, la pérdida del respeto, la exposición de su humanidad. Esta visión alimenta una voz interior que nunca descansa, un juez implacable que mide cada paso, que desvaloriza cada logro, que transforma la cumbre en un simple peldaño hacia una exigencia aún más alta. No hay descanso cuando uno se siente incompleto. Y así, Capricornio puede vivir en una trampa invisible, donde alcanzar sus metas no produce alivio, sino una extraña tristeza que se esconde detrás de una sonrisa socialmente aceptable. Esa sensación de futilidad, de haber llegado a un lugar que no satisface, que no llena, lo obliga a seguir, a intentar de nuevo, a escalar otra montaña con la esperanza de que quizá en la próxima cima sí encuentre paz. Pero como Sísifo, arrastra su roca no porque no sea capaz de dejarla, sino porque ha olvidado cómo es caminar sin ella. En ese ciclo repetitivo, Capricornio encierra una tristeza antigua, una melancolía que no brota del fracaso, sino del olvido de sí mismo. Se esfuerza tanto por cumplir, por no fallar, por mantenerse firme, que a veces deja de escuchar lo que su corazón susurra con voz temblorosa: ¿dónde estás tú en todo esto? ¿Cuándo fue la última vez que respiraste sin miedo, que reíste sin calcular, que lloraste sin esconderte? Las emociones reprimidas de Capricornio no desaparecen, simplemente se transforman en síntomas: insomnio, ansiedad contenida, enfermedades psicosomáticas o una tristeza crónica que no tiene nombre. Puede parecer que todo está bajo control, que su vida funciona como un reloj suizo, pero en la intimidad de su mente hay tormentas que rara vez cesan. Y es que Capricornio no es ajeno a la sensibilidad, simplemente ha aprendido a no mostrarse afectado. Bajo esa capa de autocontrol hay un alma que anhela una ternura silenciosa, una mirada que lo comprenda sin necesidad de explicaciones, un abrazo que no pida méritos a cambio. Pero teme.
Teme profundamente que al abrir la compuerta de sus emociones, se desate una marea tan poderosa que lo arrastre hacia lugares donde el control no existe y donde su identidad, cuidadosamente construida, podría disolverse. Su miedo no es superficial, es ancestral. Está tejido con hilos invisibles de experiencias pasadas, con memorias emocionales que se almacenaron cuando aún no sabía nombrar lo que sentía. En su mundo interior, sentir plenamente es como caminar sobre hielo delgado, cada paso puede ser el que lo hunda. Este conflicto latente se intensifica durante ciertos tránsitos planetarios, como cuando Saturno, su regente severo y sabio, regresa a su posición natal en el famoso retorno de Saturno. Es entonces cuando la vida le presenta un espejo implacable, uno que refleja no lo que ha logrado, sino lo que ha dejado de sentir. Y cuando Plutón, ese arquetipo del inframundo, activa zonas sensibles de su carta natal, no hay lugar para esconderse. Las máscaras se resquebrajan, las estructuras que parecían inquebrantables tiemblan, y Capricornio se encuentra cara a cara con el vacío que ha evitado toda su vida. Estos momentos de tránsito no son solo crisis, son umbrales. Portales hacia una versión más auténtica de sí mismo, si se atreve a cruzarlos. Le invitan a soltar, a llorar sin vergüenza, a reconocer sus heridas más antiguas, el abandono silencioso que sintió cuando nadie se dio cuenta de su tristeza. El rechazo sutil que experimentó por no ser lo suficientemente alegre o espontáneo, la inutilidad que sintió cuando su esfuerzo no fue visto. Estas memorias no son solo recuerdos, son las raíces emocionales que sostienen su miedo al caos. Y sin embargo, al enfrentarlas, Capricornio comienza a liberarse. Porque la sanación no llega al evitar el dolor, sino al permitir que hable. Y cuando lo hace, su voz tiembla, sí, pero también canta. El miedo más grande de Capricornio es tal vez la insignificancia. No tolera la idea de pasar por la vida sin dejar una huella, sin haber construido algo tangible que lo sobreviva. Esta motivación puede ser una fuente poderosa de realización, pero también puede convertirse en una trampa si se basa en la creencia de que solo vale en función de lo que logra. Esta lógica mercantilista de la identidad, que convierte el valor humano en moneda de esfuerzo, empuja a Capricornio a un vértigo de productividad incesante. Su día no se mide en horas vividas, sino en tareas cumplidas, responsabilidades asumidas, metas alcanzadas. Se impone jornadas interminables, se niega el descanso como si el descanso fuera una forma de rendición, una señal de debilidad. El disfrute, cuando aparece, es culpable, el placer, una distracción. Pero esta ética del esfuerzo inquebrantable es también una coraza. Detrás de cada agenda estricta, de cada rutina milimétrica, de cada logro impecable, hay un niño interior que aún se pregunta si es digno de ser amado por el simple hecho de existir. Debajo de esa necesidad constante de hacer, hay una fragilidad insondable, una herida abierta que no sangra hacia afuera pero que arde en el centro del alma. Es la sensación de no ser suficiente tal y como es, de no merecer ternura a menos que se gane, de que el amor debe ser conquistado a fuerza de méritos. Este dolor, silencioso, crónico, casi existencial, se convierte en el motor que lo impulsa a superarse una y otra vez, pero a un precio altísimo, la desconexión de su esencia más pura. Cuanto más se exige, más se exilia de sí mismo. Cuanto más demuestra, menos recuerda quién es cuando nadie lo está mirando. Se aleja de su ser auténtico, de esa parte suya que no necesita hacer para merecer, que no necesita producir para ser valiosa, que simplemente es. Y ese olvido, más que el fracaso, es su verdadera tragedia. En las relaciones humanas, Capricornio puede volverse enigmático, inaccesible o incluso duro. No porque no sienta, sino porque teme que al mostrarse tal como es, se vuelva débil, prescindible o dependiente. Prefiere mostrar fuerza incluso cuando está quebrado por dentro. Esta actitud puede confundir a quienes lo rodean, que perciben frialdad donde en realidad hay miedo, distancia donde hay dolor, silencio donde hay un grito ahogado de necesidad emocional.
A menudo no sabe cómo pedir ayuda, ni cómo confiar en que será sostenido sin que eso implique perder su poder. Esta dificultad para entregarse plenamente es una de las heridas más profundas que puede cargar, una herida que lo obliga a vivir en constante tensión entre su deseo de intimidad y su impulso de autosuficiencia. El crecimiento personal de Capricornio no está en hacer más, sino en aprender a soltar. Su evolución pasa por desmontar las estructuras que construyó para protegerse y permitirse ser humano antes que eficiente. Implica reconciliarse con su niño interior, ese que tuvo que crecer rápido, que aprendió a ganarse el amor a través del desempeño y que aún llora en silencio cada vez que siente que no ha hecho lo suficiente. Esta sanación ocurre lentamente, como la nieve que se derrite en lo más profundo de un bosque donde nunca llega el ruido del mundo. No hay prisa en ella, porque la prisa siempre fue enemiga de Capricornio, acostumbrado a forzar, a resistir, a mantenerse en pie cuando todo en su interior pedía descanso. La curación real llega cuando se detiene, cuando por fin deja de empujar y se sienta a escuchar el susurro de su alma, ese que había silenciado durante tanto tiempo en nombre del deber. Es un proceso íntimo, sagrado, donde por primera vez se permite sentir sin la amenaza del juicio, sin la espada invisible del deberías pendiendo sobre su cabeza. Aprender que no necesita cargar con todo, que no necesita ser el pilar eterno, que está bien derrumbarse para reconstruirse distinto, es una revelación que toca fibras ancestrales. Descubrir que su valor no se mide por el sacrificio constante, sino por su capacidad de habitarse con amor, sin condiciones, es como ver florecer una rosa en el desierto, improbable, pero profundamente hermoso. Los tránsitos de Neptuno y Quirón actúan como alquimistas silenciosos en su viaje interior. Neptuno le disuelve las fronteras rígidas del yo, lo envuelve en una niebla que a veces asusta, pero que es necesaria para que baje la guardia y escuche lo que hay más allá de su mente lógica. Y Quirón, con su herida luminosa, lo confronta con aquello que más duele, no para castigarlo, sino para abrirle el camino hacia la compasión por sí mismo. Estas experiencias no se sienten como lecciones, sino como pruebas del alma, momentos en que Capricornio debe rendirse, no por debilidad, sino como acto supremo de coraje. Fluir, confiar, sentir, palabras que antes parecían lejanas, se convierten en faros en medio de su noche interna. Porque al final, es en la rendición donde encuentra su verdadera fuerza, y en lo intangible, su verdad más tangible. Capricornio no es solo ambición y control, es también una constelación de emociones silenciadas, una fuente subterránea de sabiduría emocional que espera ser reconocida con ternura y valentía. En su lado más luminoso, se convierte en un faro de presencia auténtica, un alma que ha caminado por los pasillos de su propio dolor y ha salido transformada. Es entonces un guía compasivo, no porque haya leído sobre la compasión, sino porque la ha necesitado profundamente y ha aprendido a dársela a sí mismo. No lidera desde el mandato, sino desde la comprensión silenciosa. No impone, sino que inspira por el simple hecho de ser fiel a su esencia. Y esa esencia no está hecha de logros, sino de cicatrices bien amadas. Para llegar allí, Capricornio debe sumergirse en sus propios abismos, enfrentar la noche larga del alma, mirar de frente sus miedos más antiguos, el temor a ser olvidado, a no ser necesario, a no valer sin su armadura. Debe abrazar sus deseos más ocultos, esos que hablan de ser admirado, de ser visto, de descansar por fin sin culpa. Tiene que tocar el núcleo de su resentimiento, esa parte de él que aún se duele por todas las veces que tuvo que ser fuerte cuando solo quería ser abrazado. Su camino no está en perfeccionarse, sino en humanizarse. En dejar de huir de sus errores y en cambio, usarlos como puertas hacia la autoaceptación. En entender que ser imperfecto no lo aleja de su dignidad, sino que lo acerca a su alma. Cuando Capricornio suelta, no cae, se libera. Y en esa libertad interior, que no depende del aplauso ni del reconocimiento, sino del contacto profundo con su propia verdad, encuentra una paz que ninguna cima externa puede ofrecerle.
Es allí donde se convierte en lo que realmente es, no una figura de piedra que aguanta el mundo, sino una presencia viva que lo toca, lo siente y lo transforma desde su humanidad más pura. En lo más profundo del alma capricorniana habita una melancolía sagrada, una sabiduría que se gesta en el silencio, una fortaleza que se forja en la adversidad. Su oscuridad no es una falla, sino una parte integral de su viaje hacia la integración. Y es precisamente en esa oscuridad, cuando se atreve a habitarla sin miedo, donde descubre su verdadero poder, no el de escalar montañas externas, sino el de descender a sus propias profundidades y emerger transformado. Más humano, más completo, más libre.